Configuración base común. En esta configuración tenemos la terminal de base conectada a tierra. La malla de entrada es la del emisor y la malla de salida está en el colector. Para que esta configuración trabaje en la región activa, el diodo base emisor debe estar polarizado en directa y el diodo de colector debe estar polarizado en inversa. Esto se logra con las polaridades de la fuente de colector VCC y la polaridad de la fuente de emisor VEE. Si el transistor fuera PNP, las polaridades de las fuentes tendrían que estar invertidas y las direcciones de las corrientes también. Las corrientes de entrada y de salida están relacionadas por el parámetro alfa. El parámetro alfa es el cociente entre la corriente de colector y la corriente de emisor. Por lo general, este valor está entre 0.9 y 0.998, lo que indica que la corriente de emisor es aproximadamente igual a la corriente del colector. Si aplicamos la ley de corriente de Kirchhoff al transistor, se obtiene la relación básica del transistor, donde la corriente de emisor es igual a la corriente de colector más la corriente de base. En términos del parámetro alfa, la corriente en el colector va a ser igual a alfa veces la corriente del emisor. La corriente de base va a ser igual a 1 menos alfa por IE, y la corriente de base también es 1 sobre alfa menos 1 por la corriente de colector. Ahora realizaremos el análisis de cada malla. Para la malla de entrada tenemos el voltaje de la fuente del emisor menos el voltaje del diodo emisor menos la corriente de emisor por el resistor de emisor. Esto tiene que ser igual a 0. Considerando que los transistores son de silicio, el voltaje base emisor se tomará como 0.7 volts. Despejamos la corriente de emisor y va a ser igual al voltaje de la fuente de emisor menos 0.7 volts entre el resistor de emisor. Para la malla de salida, el voltaje de la fuente de colector VCC menos la caída en el resistor de colector ICRC menos el voltaje colector base es igual a 0. El voltaje de salida para esta configuración es el voltaje en el colector. Despejando, el voltaje colector base va a ser igual al voltaje de la fuente de colector menos IC por RC. Recordamos que el transistor tiene tres regiones en las que puede estar trabajando. En la región de corte, la corriente de emisor es igual a 0, lo que mantiene el diodo colector polarizado en inversa. En la región de saturación, ambos diodos, tanto el de emisor como el de colector, estarán polarizados en directa, lo que genera un voltaje de colector base igual a menos 0.7 volts y una corriente de colector máxima de VCC entre RC. Para el circuito de entrada tenemos un diodo polarizado en directa, por lo tanto la recta de carga es la misma que la que tiene un diodo semiconductor, con un voltaje de activación de aproximadamente 0.7 volts. La recta de carga de salida está en función del voltaje colector base y la corriente de colector. Si la corriente de emisor es igual a 0, la corriente de colector también debería ser 0, pero al ser un diodo polarizado en inversa, existe una corriente de minoritarios que provocan un valor distinto de 0 para la corriente IC. En esta situación, el transistor se encuentra en la región de corte. Para cada valor de corriente de emisor tendremos un valor de corriente de colector aproximadamente igual. Esta zona es la región activa. Para la región de saturación, el diodo colector está polarizado en inversa, dando un valor de voltaje colector base de menos 0.7. Esto va a provocar que el transistor se sature. La recta de carga se establece con los valores máximos que puede tener el voltaje de colector base y la corriente de colector máxima. El valor más grande que puede tener colector base es de VCC y el valor de corriente más grande que puede tener el colector es VCC entre RC. Y la recta de carga del circuito quedaría así. Y para utilizar el circuito como un amplificador necesitamos establecer el punto Q en la región activa. Veamos ahora un ejemplo de cómo establecer el punto Q en el centro de la recta de carga para poder tener el circuito configurado para la región activa. Primero intentamos graficar la recta de carga del circuito. Al estar en configuración base común, el voltaje de interés es el voltaje de colector base y la corriente de salida es la corriente de colector. Con los datos que tenemos, podemos establecer el punto del valor más grande que puede tener el voltaje de colector base, que sería de 12 volts. Que es el voltaje de la fuente VCC. Y la corriente de colector máxima será de 12 volts entre 1 kilo ohm, que es el resistor de colector, y la fuente de colector, lo que nos da una corriente máxima de 12 miliamperes. La recta de carga quedaría así. Si queremos poner el punto Q a la mitad, necesitamos una corriente de colector de 6 miliamperes y un voltaje de colector base de 6 volts. Teniendo el valor de la corriente de colector de 6 miliamperes, podemos establecer la corriente de emisor, ya que la corriente de emisor es igual a la corriente de colector entre alfa, lo que da una corriente de emisor de 6.06 miliamperes.
Para la malla de entrada, la corriente de emisor es igual al voltaje de la fuente del emisor menos 0.7 entre el resistor de emisor. Despejando, la resistencia de emisor será de 3 volts menos 0.7 volts entre 6.06 mA, dando un valor de 379.53 ohms. El valor comercial más cercano sería un resistor de 390 ohms. En caso de no utilizar un valor comercial, se tendría que conectar un potenciómetro en RE. Recalculando, para el valor de RE, la corriente en el emisor será de 3 volts menos 0.7 entre 390 ohms, dando una corriente de 5.9 mA. Con la relación de alfa, la nueva corriente de colector es alfa veces la corriente del emisor, dando una corriente de 5.84 mA. Para la malla de salida, el voltaje colector base es el voltaje de la fuente del colector menos IC por RC. El voltaje de colector base va a ser de 12 volts menos 5.84 mA por 1 kilo ohm, dando un voltaje de 6.16 volts. Por lo tanto, las coordenadas del punto Q estarán establecidas por una resistencia de emisor de 390 ohms, lo que pone al punto Q en 6.16 volts con una corriente de 5.84 mA.